acá la biotecnología juega un poquito más, ¿sí? Aquí estamos hablando nosotros de un complemento. Hay algunas personas que un poquito se han comenzado a marear, dicen, pero ¿este producto dónde entra? Bueno, complementa a los demás productos, abunda en los demás productos, abunda en beneficios. Vamos a ver por qué. Porque, a ver, la pandemia cambió el mundo, pero también cambió la manera como nos alimentamos y cambió las cifras, porque antes de la pandemia nosotros estábamos en la epidemia mundial de obesidad y a puertas de la epidemia mundial de diabetes. O sea, las cifras de sobrepeso y obesidad en la humanidad eran terribles y después de la pandemia eso se agudizó, no mejoró. Claro, estábamos más sedentarios que antes. Entonces, se calcula que post pandemia la población mundial se subió un 10% de su peso habitual. ¿Eso qué quiere decir? Que el que pesaba 60 pre-pandemia, después de la pandemia o de las cuarentenas pesaba 66. El que pesaba 70 pesaba 77 ahora. Entonces, esto ha agudizado los problemas de salud relacionados al sobrepeso, la obesidad y sobre todo el síndrome metabólico. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de alteraciones metabólicas que vamos a revisar a continuación. Pero debemos tener algo muy presente, que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades. O sea, cuando uno ya tiene un índice de masa corporal 26, 27, ya está enfermo de una enfermedad que se puede llamar sobrepeso o se puede llamar obesidad. Y es una enfermedad o un estado proinflamatorio. Mi cuerpo ya está inflamado. Y por eso es que en las personas con sobrepeso o obesidad aumenta el riesgo de diversas enfermedades por el estado inflamatorio del cuerpo. Y eso, algunas personas se sorprenden, por ejemplo, hablemos de una persona con dolor en las articulaciones, el dolor viene de la inflamación. Y cuando yo le pido sus datos, esta persona me dice peso 100 kilos. Entonces yo lo mando a bajar de peso y se dice, pero ¿por qué? Si mi problema es el dolor de las articulaciones. Es que esas articulaciones duelen porque tu cuerpo está inflamado y la inflamación te causa el dolor. Si quieres salir de la inflamación para reducir el dolor, debes bajar de peso para bajar la inflamación. Entonces, eso es lo que a veces no sabemos distinguir. Entonces, fíjense ustedes, lastimosamente, 20% de la población mundial, o sea, 1 de cada 5 personas, padece de síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Miren, acá hay diferentes síntomas, ¿cierto? Aquí hablábamos del estado inflamatorio. Entonces, lo que les decía, ¿no? Sobrepeso, obesidad significa inflamación. Anótenlo ahí, están anotando. Sobrepeso u obesidad igual inflamación. Eso es. O sea, el que está con sobrepeso o es obeso está inflamado. Y esa inflamación va a derivar, pues, porque el dolor viene de la inflamación. Me duelen las articulaciones, ¿no? Simplemente porque tengo inflamación, estoy inflamado. Entonces, siempre la primera medida es llevar a la persona a la zona de peso saludable. Y lastimosamente, el 20% de la población mundial padece de síndrome metabólico, que, como les digo, miren, hay 5 entidades alrededor del síndrome metabólico. El aumento de triglicéridos, que es grasa que viene del azúcar, no es el colesterol, sino la grasa que digamos, se origina en el cuerpo. Cuando yo me excedo en azúcar, el cuerpo puede convertir esos excesos de azúcar en grasa, o sea, en triglicéridos, y los almacena en los adipocitos. Hipertensión, presión alta, presión arterial alta, baja el colesterol bueno, lo que te decía, hagan ejercicio. Si yo quiero aumentar mi colesterol bueno, tengo que mover. Punto. Prediabetes, que quiere decir sobrepeso, más, ¿no? Glucosa alta, e incluso ya aparece un aviso ya muy serio que es la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es esa entidad, ¿no? Que se me pone negro el cuello, por ejemplo, ¿no? Hay zonas negras en el cuello o en otras regiones del cuerpo, en algunos pliegues del cuerpo. Eso es síntoma del azúcar elevado. Es un aviso que ya estoy a un pasito de la diabetes. Y aumento de la grasa visceral, o sea, el aumento del diámetro abdominal, del perímetro abdominal. Entonces, ¿cómo saber si yo sufro de síndrome metabólico? Sencillo. Si yo padezco de 3 de estos 5 síntomas, padezco de síndrome metabólico. Así que ustedes en casa se harán una autoevaluación para saber si están en esta zona o no. ¿Correcto? Bien. Entonces, fíjense, hay tipos de grasa. Y yo siempre, cuando doy mis entrenamientos de sobrepeso, obesidad, siempre digo que todos tenemos que tener grasa en el cuerpo, no es mala. Hay 3 tipos de grasa, que la están viendo en pantalla. La intramuscular, que está entre las fibras musculares,
¿sí? Y esa es la más sencilla de eliminar porque se quema cuando haces ejercicio. Agarras tus pesas, sales a correr, haces bicicleta, nadas y esa grasa se elimina fácilmente. Está la grasa subcutánea, o sea, es como si tienes la piel por fuera, pero por la parte de adentro hay grasita, ¿sí? Que es esa grasa que se utiliza, el cuerpo la utiliza como aislante, lo utiliza para conservar la temperatura, etcétera, ¿sí? Entonces, representa el mayor porcentaje de grasa, pero también es fácil de eliminar, menos peligroso. ¿Cuál es el tipo de grasa más peligroso? La grasa visceral. O sea, los órganos nobles del cuerpo, el hígado, el vaso, los riñones, los pulmones, el corazón, necesitan grasa como relleno. Así como cuando tú embalas un paquete, por ejemplo, y le pones ahí, no sé, le puedes poner, aquí en mi país le llamamos tecnopor, que es como unos gránulos que lo pones de relleno para afirmar las cosas y hacer un paquete para que no se dañe, ¿no? No se muevan las cosas adentro. Bueno, la grasa visceral se utiliza para eso, para que los órganos estén protegidos. El problema es que cuando nosotros nos excedemos en el consumo, por ejemplo, de azúcar, eso origina mayor cantidad de grasa visceral y es la grasa que no se ve y es la más peligrosa y se ve reflejada en tu sangre. O sea, cuando tú tienes los triglicéridos altos es porque hay mucha grasa visceral. De hecho, así es prácticamente una ley. Y esa grasa visceral causa lipotoxicidad. Lipograsa, toxicidad a partir de la grasa. ¿Por qué? Porque al inducir un estado inflamatorio, produce algo que lo habíamos escuchado durante la pandemia, ¿no? La tormenta de citoquinas. Porque si ustedes recordarán, y si no recuerdan, yo les refresco la memoria, ustedes saben muy bien que al final el COVID-19, que era la enfermedad causada por el coronavirus, era una enfermedad oxidativa e inflamatoria. O sea, la gente moría de la inflamación por la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? ¿Se acuerdan del término tormenta de citoquinas? Bueno, las citoquinas son unas sustancias naturales del cuerpo que el cuerpo produce como respuesta a una agresión. El cuerpo se inflama. Pero digamos, el COVID-19, el coronavirus, producía pues una inflamación monstruosa, ¿no? A través de la tormenta de citoquinas. Y cuando hay algo en exceso en el cuerpo, va a haber siempre un efecto negativo. Y en este caso interfieren en el buen funcionamiento del órgano afectado. O sea, si están alrededor del corazón, afectan el corazón. Si están alrededor del hígado, afectarán el hígado, etcétera. Y se traduce en una serie de problemas. Entonces, mucho cuidado con la grasa visceral. Siempre tenemos que estar controlando nuestro perímetro abdominal, midiéndonos la cintura, ¿no? La pancita. Tenemos que estarnos midiendo. Y algo más sencillo, ¿no? Porque yo digo, la ropa es la que habla. Y en el caso de los caballeros, el cinturón. Y lo vieron ustedes en el video. O sea, si yo comienzo a ver que el cinturón comienza a ganar espacio, tengo que preocupar, porque eso no te va a mentir. Tu mamá te puede decir que estás bien, tu pareja te puede decir que estás bien, pero el cinturón no te va a mentir, amigo, ¿ah? Y en el caso de las damas, no, ese pantalón, esa falda no te va a mentir, ¿no? Cuando tú dices, wow, yo antes me sentía cómodo, pasa, hasta como cualquier persona me ha pasado a mí, que yo antes me puedes decir, antes con este pantalón yo me sentaba y me sentía cómodo, ahora no, ahora me aprieta. Eso es un aviso de que algo está pasando con tu organismo, estás ganando volumen. ¿Cómo te sentirías si volvieras a tu talla ideal? Talla M después de 8 años. De talla 30 a talla 28 otra vez. Un hoyo menos en el cinturón. Cambió M por S. Reencuéntrate con tu talla cuidando tu salud. Para que lo hagas, Fusion tiene para ti Probix, la nueva combinación de probióticos lisados con sales naturales para comidas. ¿Qué son probióticos lisados? Los probióticos lisados son microorganismos beneficiosos para la salud, tratados especialmente para ayudar a regular el metabolismo, de tal forma que su consumo diario contribuye a eliminar la grasa visceral, la más difícil de eliminar y la más peligrosa, porque se sitúa alrededor de los órganos. Así que mientras reduces la grasa visceral, reduces la medida del abdomen, es decir, esa incómoda barriga. Para que los consumas diariamente, Fusion combinó esos probióticos lisados con sales naturales que realzan tus comidas y tu salud, y que puedes espolvorear en tus ensaladas, estofados o cualquier plato. Probix viene en prácticos sobres que contienen una dosis diaria equivalente a 10.000 billones de bacterias beneficiosas que convertirán tus almuerzos o cenas en comida.
Convierte tus comidas en un aliado extra para bajar el con Provix. Realza tu comida, realza tu salud. Bien. Bienvenido entonces, Provix significa que estamos ahora más que nunca en la octava generación de productos, octava generación en un lapso de menos de 20 años. Eso quiere decir que somos una empresa que está a la vanguardia, ¿no? Definitivamente somos una empresa a la vanguardia. Entonces, vamos a ampliar un poquito los conceptos que hemos visto en el video, como un mejorador, realzador del sabor, ¿sí? Pero que tiene una característica que son los probióticos lisados. ¿Para qué? Para que, y por eso les decía, ¿no? Porque hay gente que un poquito se ha mareado y dice, entonces ya no necesito termoté, 5, no. Sí lo necesitas, sino que las comidas que comes naturalmente en casa, sea en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, donde comas, le agregas ¿para qué? Para transformar tu comida en comida nutracéutica. O sea, ya no es solamente lo que como, sino que además me va a dar una ayuda con lo que como. Eso es Provix, ¿sí? Entonces, es una mezcla Provix de probióticos lisados y sales naturales, ¿correcto? Estas sales naturales están pensadas para realzar el sabor bajo en sodio, pero con fundamentalmente sales de potasio que mejoran el sabor de las comidas, ¿no? Realzan el sabor de las comidas, pero tiene un sabor neutro, ojo, ¿ah? Tiene un sabor neutro. Hay personas que me han escrito, bueno, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Y me dicen, doctor, pero yo puedo tomarme el Provix solo, lo puedo mezclar con agua, lo puedes hacer como tú quieras, ¿sí? Finalmente, pero la idea es que lo uses como un realzador del sabor de las comidas, ¿sí? Entonces, se utilizan probióticos lisados, ¿correcto? Con sales naturales para facilitar la reducción de la grasa visceral. ¿Por qué? A ver, porque los probióticos son las bacterias beneficiosas, ¿no? Todos saben Sodalif, que es el producto emblema, que es un simbiótico, bacterias probióticas con fibra prebiótica, pero ¿cuál es la limitante del probiótico? La limitante del probiótico es que tiene que estar vivo para que produzca las sustancias beneficiosas, ¿correcto? Entonces, ha nacido una nueva categoría de productos que son los posbióticos, que es cuando el probiótico muere, pero te deja de herencia, entre comillas, las sustancias beneficiosas. A eso se le llama un posbiótico, que sobreviven, trascienden al probiótico. Entonces, la lisis bacteriana es un proceso que se hace en laboratorio ¿para qué? Para destruir, eliminar el cultivo, pero conservando intactas las sustancias naturales que produce y que en este caso específico nos ayudan a reducir la grasa visceral. Es una cepa especial llamada Lactobacillus animales, subespecie lactis, así se llama. No se confundan por ese nombrecito de animalis, ¿sí? Es solamente el nombre, seguramente ha sido aislada a partir de algún animalito, entonces le pone Lactobacillus lactis, Lactobacillus animalis, subespecie lactis, pero ese bichito específico, ese probiótico específico, ha mostrado efectividad para reducir el peso corporal. Y eso se explica en sustancias como el ácido láctico, el ácido acético que producen, entre otras, y que activa el metabolismo de la grasa, sobre todo de la grasa visceral, ¿no? Con un tratamiento térmico, ya, entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tuviéramos el lactobacilo viable, vivo, no lo podrías usar en comida caliente. En cambio, ¿sí? Las sustancias activas resisten al calor. Entonces, puedes, por ejemplo, usarlo para la cocción si tú gustas, aunque el producto está pensado para el producto terminado, ¿sí? Pero lo puedes incorporar en sopas calientes, platos calientes, guisos calientes, lo que tú quieras, ¿no? Se espolvorea, ¿sí? Y el tema de los probióticos para tratar el síndrome metabólico ya es de larga data, ¿sí? Se sabe que hay cepas específicas como Lactobacillus animalis, subespecie lactis y otras que han demostrado a través de estudios clínicos también en humanos que efectivamente ayudan en la reducción de la grasa visceral. Entonces, de lo que se trata, queridos amigos, ya está, ¿no? Los activos, los lisados bacterianos están en Provix, el equivalente a 10.000 millones de bacterias probióticas lisadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente acompañar mis comidas, las que tú quieras en Perú, Ecuador, Estados Unidos, donde tú estés, o cuando viajas también, incorporarle, ¿sí? El Provix
a la comida para realzar el sabor y aprovechar los beneficios nutracéuticos de los lisados bacterianos. La idea con este producto es utilizarlo todos los días, al menos un stick al día, al menos un stick al día. El día de ayer o anteayer, o el lunes creo que fue que había llegado yo de viaje en la madrugada, pero me apuré en hacer como un instructivo, que ya lo deben tener ustedes, y si no lo tienen, por favor, compártanlo, donde están las preguntas ya, porque hay preguntas frecuentes, aunque ustedes no crean, ya hay preguntas frecuentes, donde les dice cómo usarlo, cuánto usarlo, pero a ver, mínimo utilizar uno al día, un stick al día. Puede ser que de repente en el almuerzo utilice la mitad y en la cena utilizo la otra mitad, pero mínimo un sobrecito al día. Y puedes usar hasta 4 sobres al día. No recomendamos utilizar más de 4 sobres al día. Y hay que usarlo sostenidamente, o sea, todos los días durante 12 semanas para ver resultados. Reducción significativa de grasa visceral y reducción de la circunferencia de la cintura. Pero hay que ser consistente en el consumo. Entonces, este producto es una ayuda más para las personas que quieren o tienen problemas para controlar el peso corporal, que quieren controlar el peso o que tienen problemas para el control del peso corporal o tienen comidas de repente muy cargadas en su gastronomía, ¿correcto? Y ahí está, fíjense ustedes, ¿no? Esta foto grafica muy bien el sentido de Provix, ¿sí? Reduce la grasa visceral, ¿no? Realzando el sabor de la comida, realzando tu salud, y simplemente lo que tenemos que hacer es espolvorearlo, incluirlo como un sazonador, como un realzador del sabor de mis alimentos comunes, ¿correcto? Ahí está, precios, ¿sí? Para Ecuador, $39.50. La cajita trae 28 unidades, 28 sobrecitos. Para Ecuador, 39.50 y 20 puntos. En Perú, 129.50 y 20 puntos. En Colombia, 125.500 pesos y 20 puntos. Y en los Estados Unidos, $44 y 20 puntos. Así que, nada, a cuidar ahora más que nunca, a disfrutar y a seguirnos cuidando, ¿no? En nuestra alimentación, en nuestra salud, con cocina en casa y también con Provix, ¿sí?